Descubierto. Bebe esto y tu vida cambiará, lo que dejó a los médicos en completo asombro. El aire salado del mar se mezclaba con el aroma del café en la cocina de Clara, mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte. A sus 45 años, ella había visto muchos amaneceres, pero ninguno le había traído la energía que tanto anhelaba. Su vida se había convertido en un ciclo monótono. Cuidar de su madre enferma y criar a sus 2 hijos la habían desgastado. ¿Dónde estaba la Clara llena de sueños? Esa mujer parecía un recuerdo distante, oculto bajo el peso de las responsabilidades. Esa tarde, mientras las olas rompían contra la orilla y las risas de otras mujeres resonaban en el taller de cocina tradicional, una receta ancestral despertó en su interior una chispa olvidada, una mezcla de hierbas y especias que prometía revitalizar el cuerpo y el espíritu, un legado de su abuela. La curiosidad, mezclada con un rayo de esperanza, la llevó a probarlo. Con cada sorbo, sentía que algo dentro de ella comenzaba a despertar, una energía nueva que hacía tiempo no experimentaba. Sin darse cuenta, había dado los primeros pasos hacia un cambio que no solo la beneficiaría a ella, sino también a su comunidad. Decidida a sacar lo mejor de su descubrimiento, comenzó a compartir el elixir. Para su sorpresa, no solo su salud se vio bárbaramente mejorada, sino que vecinos y amigos comenzaron a comentar sobre cambios notables en ellos también. Clara se sintió viva nuevamente, ligera. Sin embargo, la noticia de su elixir llegó a oídos de un grupo de médicos del pueblo, quienes pronto la rodearon con miradas de desconfianza. «Esto es un absurdo», decían, desestimando de inmediato lo que había creado. Cada palabra de sus críticas era como un puñetazo en el estómago. El dilema se convirtió en un monstruo en su mente. ¿Estaba haciendo bien al promover algo que, según los médicos, no tenía base científica? Las enseñanzas de su madre resonaban en su mente. Las tradiciones son poderosas, hija. Pero Clara no podía evitar cuestionarse. Las dudas la asaltaban, sus pensamientos giraban. ¿Y si estaban en lo cierto? La angustia se apoderaba de ella, pero a la vez, una furia nacía por dentro. Aunque tenía en sus manos un elixir que traía buenos resultados, su corazón se debatía entre la esencia de lo tradicional y la lógica de la ciencia. La tensión aumentaba con cada encuentro. Cuando se encontró frente a frente con los médicos, su respiración se volvió irregular. Su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Intuía que estaba defendiendo algo más que una simple bebida. Era su legado, su identidad. Justo antes de una reunión decisiva donde se discutiría el futuro de su elixir, sintió el pulso acelerado, como si cada latido gritara que había llegado a una encrucijada. Los murmullos de quienes la rodeaban eran como ecos en su mente. ¿Era posible que el verdadero poder de la sanación estuviese en el amor de su familia y no en la fría lógica científica? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al salir de la reunión, el sudor le empapaba la frente. La balanza entre sus deseos de ayudar y la necesidad de ser aceptada comenzaba a hundirse en un abismo. Estaba al borde de una crisis. Un paso en falso podría costarle no solo su creación, sino también el reconocimiento de su esfuerzo y dedicación. El eco de las palabras de su madre resonaba con más fuerza. Siempre recuerda, hija, las raíces tienen poder. Clara sintió que el futuro del elixir y de su vida pendía de un hilo. ¿Podría encontrar la voz para defender su sueño o se dejaría aplastar por la resistencia? El eco de la reunión retumbaba en su mente mientras Clara caminaba hacia su casa. Su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y resolución.
Debía decidir si se rendiría ante la presión o se levantaba para luchar por lo que creía. Era el momento de reconocer su propia voz, de cuestionar no solo el juicio de los demás, sino también el de su propia mente. Las palabras de su madre eran un consuelo, pero también una carga. En un intento por aferrarse a la sabiduría familiar, comenzó a reflexionar sobre el pasado. Recordaba a su abuela, la matriarca que había curado a muchos con sus remedios herbales. Esa tradición tenía un valor inmenso, una conexión que le daba sentido a su búsqueda, pero ahora, esa conexión también la ataba a un dilema moral. La sanación basada en la fe frente a la ciencia comprobable. Mientras se preparaba la cena, un torrente de pensamientos invadió su mente. Ella había vivido una vida entera siendo el pilar de su familia, priorizando las necesidades de su madre y sus hijos. Sin embargo, ¿acaso no merecía también encontrar algo que le llenara el alma? La ambición que había sentido cuando era joven parecía incompatible con la vida que tenía ahora. ¿Cómo podía aventurarse en una nueva etapa sin cometer errores? Se sentó en la mesa, mirando el refrigerio que había preparado. Los colores vibrantes de los ingredientes resonaban con la vitalidad que había encontrado en su elixir, mientras que el silencio del hogar llenaba el espacio de reflexiones. Clara sabía que debía avanzar, no solo por su bienestar, sino también por el bien de quienes creían en ella. Así, decidió que era el momento de llevar su elixir a un marco más público. Tal vez organizar un pequeño taller o una presentación podría darle la oportunidad de mostrar a la comunidad la eficacia de su descubrimiento. Sin embargo, un pensamiento oscuro interrumpió su entusiasmo. ¿Y si fracasaba? ¿Qué pasaría si al abrirse a esta nueva identidad, las críticas de los médicos se volvían más intensas? Clara respiró hondo, tratando de aquietar las dudas. En vez de retraerse, podría enfrentarlas. Esa era la esencia de su legado. Enfrentarse a lo desconocido y encontrar el camino a seguir. Caminó hacia el jardín y recogió algunas hierbas frescas, sintiendo cómo la frialdad del aire nocturno la reconfortaba. Al fregar sus manos con el aroma de la albahaca y el romero, comprendió que estos eran los mismos ingredientes que le habían ayudado a sanar. Una conexión que la empoderaba y que la instaba a actuar. La idea de compartir su pasión la hizo sonreír, generando una chispa de anticipación. Determinaría una fecha para su taller, pero con una premisa fundamental. No solo presentaría su elixir, sino que también invitaría a los médicos a seguirla en esa exploración. En vez de confrontación, elegiría el diálogo, la apertura. Esa estrategia no solo fortalecería su propuesta, sino que también le otorgaría credibilidad. Con el corazón latiendo con nuevas posibilidades, Clara se dijo a sí misma que ese era el primer paso para recuperar su voz. Tendría que lidiar con las críticas, sí, pero al mismo tiempo aprovecharía la oportunidad para aprender de ellos. La lucha no solo sería por su elixir, sino por su derecho a soñar y a ser escuchada. Preparándose para la presentación, el sudor le volvió a embargar, pero esta vez no tenía miedo. Clara había decidido arriesgarse, y eso era suficiente. Sin embargo, su momento culminante estaba a la vuelta de la esquina. El día del taller se acercaba, y el tiempo se volvía su enemigo. Podría salir airosa de esa encrucijada y al mismo tiempo, tener el valor de enfrentar lo que venía. La incertidumbre era un abismo, pero resultaría liberadora o devastadora. Las primeras luces del día iluminaban el camino de Clara mientras se vestía. En su espejo, vio un reflejo que nunca había notado antes. Una mujer con el potencial de marcar la diferencia. Había decidido que no solo daría un taller, sino que lo haría memorable, que cada palabra pronunciada tendría un peso considerable. Pero las sombras de la duda aún acechaban en su mente. Mientras caminaba hacia el lugar que había elegido, su ansiedad se manifestaba en detalles minúsculos. Las manos ligeramente húmedas, un ligero temblor en su voz, mientras ensayaba sus introducciones en silencio. Iba a presentar su elixir, pero también su historia. Y su historia era más que un simple líquido en una botella. Era un legado,
una herencia que la vinculaba con su abuela, y, más allá, con su propia identidad. El espacio era pequeño, apenas un aula con sillas dispuestas en semicírculo. Se podría sentir el aire cargado de expectativas, y Clara sabía que las miradas escudriñadoras de los asistentes incluían a médicos que se opondrían a su propuesta. ¿Y si esos mismos médicos la desmantelaban con sus críticas? No podía permitirse el lujo de dudar en ese instante. Necesitaba centrarse. Colocó su elixir en la mesa, la luz del sol filtrándose a través de la ventana y reflejándose en su contenido, como un símbolo de esperanza. Comenzó su presentación con la firmeza que no sabía que poseía. Habló de su infancia, de su abuela, y cómo los pequeños remedios que alguna vez se consideraron simples curaciones, crearon y moldearon su vida. Clara podía sentir cómo su voz resonaba en las paredes, tocando lo más profundo de su ser. A medida que avanzaba, sus nervios comenzaron a transformarse en energía. No solo presentaba un producto, sino un movimiento interno, un instinto humano profundo por redescubrir la medicina natural. Presentó sus hallazgos, y cómo había documentado los efectos del elixir en diversas personas. Más que solo palabras, ofrecía una invitación a cada persona para que se adentraran en esa experiencia de sanación. El silencio se interrumpió por murmullos. Clara notó que algunos médicos intercambiaban miradas, pero no se detuvo. La confianza crecía dentro de ella, y por primera vez, entendió que su propuesta tenía un valor real frente a la ciencia que tanto había temido. La batalla interna de fe versus ciencia comenzaba a aclararse. Se dio cuenta de que nadie estaba completamente en un solo lado. Había espacio para ambos. Sin embargo, en medio de su fervor, un doctor alzó la mano. Su expresión era seria, casi desafiante. Las palabras que culminarían en un enfrentamiento ético estaban a punto de ser pronunciadas. Clara sintió cómo el estómago se le encogía, pero su instinto la empujó a no retroceder. Era el momento decisivo para mantener su voz, quizás el más importante de su vida. ¿Cómo puede confiar en la efectividad de algo que no está científicamente comprobado?, preguntó con tono incisivo. En ese momento, el aire se volvió denso. Cada asistente escuchaba con atención la respuesta que podría definir el resultado de su jornada. Clara cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y reconoció que aquello era un reto, no un ataque. La vulnerabilidad y la autenticidad de esa confrontación se convertirían en la clave de su evolución. Abriría su mente a un nuevo nivel de entendimiento, a la posibilidad de encontrar la intersección entre su corazón y la lógica científica. «Creo en el poder de la experiencia», respondió con firmeza. La sanación no solo ocurre a nivel físico, sino también en la conexión que establecemos con lo que consumimos. Si nos privamos de explorar el potencial de la naturaleza, nos negamos a nosotros mismos el derecho a sanar de maneras que no entendemos aún. La tensión era palpable en la sala. Clara había dado un paso hacia adelante en su camino de autodescubrimiento y confrontación. Sin embargo, sabía que esa era solo la primera ronda de una pelea que la llevaría a profundizar aún más en su filosofía de sanación. En su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Ganaría el respeto que buscaba, o se convertiría en un ícono del rechazo? La respuesta pendía en el aire, y sin tiempo para reflexionar, la presentación seguía su curso. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara sabía que estaba al borde de otra revelación que podría darle el poder que tanto anhelaba. ¿Podría transformarse en un agente de cambio, o sería recibida con más escepticismo del que estaba preparada para enfrentar? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los murmullos se acrecentaban. Había lanzado la piedra en el estanque, desatando olas de incomprensión y curiosidad. Cada mirada la atravesaba como un rayo, y aunque por un momento el temor se adueñó de ella, decidió no dejarse arrastrar. No podía permitir que la duda, esa sombra que la había perseguido, la venciera ahora. «Miren», continuó, enfrentando a la sala con la misma mirada desafiante del médico que la había confrontado. «No estoy aquí para reemplazar lo que han aprendido en sus años de estudio. Estoy aquí para abrir un diálogo.
Las experiencias de la gente son datos en sí mismos. El conocimiento no solo proviene de ensayos controlados, también surge de las historias de quienes se han beneficiado de los remedios naturales. ¿Quiénes somos para ignorar eso? La sala quedó en silencio, pero Clara sintió un cambio en la atmósfera. Se concentró en uno de los asistentes, un hombre mayor con canas y una mirada atenta. Su expresión era serena, casi comprensiva. Sin ser consciente, Clara buscó crear una conexión. Las palabras encadenaban el puente entre su historia personal y la audiencia, uniendo sus esperanzas y miedos. Mientras proseguía, su mente barría la información que había recopilado. Habló sobre un caso específico, una mujer que había logrado aliviar síntomas crónicos después de utilizar su elixir. No se trató solo de curar, explicó Clara, sino de transformar su calidad de vida. ¿No es eso el objetivo último de la medicina? El poder de su voz resonaba, y al final, incluso los escépticos de la sala parecían estar considerando la validez de su mensaje. Sin embargo, a medida que ganaba impulso, el doctor se levantó de nuevo. Esta vez, su rostro mostraba un atisbo de confusión. Entiendo su punto, pero ¿qué sucede si alguno de esos remedios provoca un impacto negativo? Es nuestra responsabilidad proteger a los pacientes, no solo ofrecerles opciones. Clara sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Aquel cuestionamiento, aunque justificado, la llevó de regreso a su propia vulnerabilidad. Había estado tan centrada en la defensa de su elixir que había olvidado que cualquier camino hacia la sanación conlleva un riesgo. Aceptar eso podía significar la diferencia entre su éxito y su fracaso. Es cierto, admitió Clara. Su tono se tornó más suave pero firme. No todo lo natural es seguro, pero lo mismo aplica a la medicina alopática. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántas veces hemos estado dispuestos a explorar nuevos horizontes, a pesar de los riesgos? Las palabras flotaron en el aire. Clara sintió que su honestidad había hecho una grieta en la armadura de sus críticos. Esa vulnerabilidad se transformó en fuerza, una revelación. Ser auténtica era su mayor virtud. No necesitaba tener todas las respuestas, solo debía ser sincera sobre su búsqueda. El doctor, al escucharla, pareció meditar sus palabras. Ella vio en sus ojos el destello de una posibilidad. La apertura al diálogo, a la colaboración. Al finalizar su presentación, Clara sonrió, pero un nuevo peso se instaló sobre sus hombros. Había abierto una puerta, pero ¿sería capaz de mantenerla abierta? La incertidumbre navegaba en su mente, sabiendo que había dado un paso crucial en su viaje, pero aún había más que descubrir. ¿Realmente podría fusionar la tradición con la ciencia? ¿O había lanzado un desafío que pondría en juego todo lo que había construido hasta ahora? Justo cuando pensaba en sus próximos pasos, otro médico, más joven, levantó la mano. Clara podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Si quiero entender tu elixir de verdad, tal vez deberíamos trabajar juntos, sugirió. Sin embargo, su mirada dejaba entrever una advertencia implícita. La pregunta flotaba en el aire. ¿Acaso había llegado la hora de aliarse con los médicos que tanto había temido? ¿O sería ese un error que la llevaría a un camino oscuro? Clara sabía que una decisión estaba a punto de definir su destino, y esa vez no podría mirar atrás. Clara se retiró de la sala con el eco de su propia voz resonando en su mente. Había lanzado su mensaje al mundo, y a pesar del riesgo y la incertidumbre, una chispa de determinación iluminaba su camino. Mientras caminaba hacia la salida, pensaba en la propuesta del médico joven. La posibilidad de colaborar era intrigante pero también aterradora. Confundiría los límites de su identidad y abriría puertas a mundos que quizás no deseaba explorar. Días después, la incertidumbre se convirtió en un peso en su pecho. Decidió que lo más sabio era establecer una reunión con el médico, el doctor Rafael. Posiblemente, una alianza podría ser un paso estratégico hacia el reconocimiento que anhelaba. Pero, ¿sería capaz de mantener su autenticidad en el proceso? Reflexionó sobre su pasión por el elixir y cómo había surgido de sus propias luchas. La memoria de su madre,
su fiel cliente y creyente, llenó su mente. Ella había sido su primera paciente y la razón detrás de su búsqueda. Clara se sentó frente a su escritorio, el aroma del café llenando el aire. En aquel pequeño espacio, rodeada de frascos y notas, sintió la carga de la responsabilidad. Era consciente de que estaba abordando un campo minado. Decidió preparar su propuesta, alineando su conocimiento empírico con la investigación científica, los detalles de las propiedades botánicas, las historias de transformación personal y, sobre todo, la intención de crear un enfoque holístico para el bienestar. En el encuentro con el Dr. Rafael, Clara intentó leer su expresión. Había condescendencia, sí, pero también curiosidad. Ella comenzó a exponer su idea, una colaboración que combinaría la medicina convencional con la sabiduría de la práctica natural. Imaginemos un ensayo clínico, propuso, donde cada paciente no solo sea un sujeto de estudio, sino un narrador de su propia experiencia. ¿Cómo podemos escuchar verdaderamente a quienes atendemos? Rafael mantuvo la mirada fija en ella, analizando cada palabra. El silencio se hizo denso entre ellos, como un campo magnético que pulsaba. La postura de él cambió poco a poco. La curiosidad se convirtió en interés genuino. No puedo negar que es un enfoque interesante, pero, dijo finalmente, deberíamos abordar esto con precaución. Las historias son poderosas, pero los datos son irrefutables. Debemos garantizar la seguridad del paciente. Clara sintió un escalofrío. Esa afirmación resonó con su propio miedo, pero no podía ceder. No sugiero ignorar la seguridad, replicó, un pequeño destello de ardor en su voz. Lo que propongo es que entendamos la totalidad del ser humano, no solo sus síntomas. A veces la solución está en la conexión emocional con el tratamiento. La conversación se tornó más ágil, y cada argumento pero también cada duda fueron examinados bajo una luz nueva. A través de ese intercambio, Clara comenzó a descubrir su fuerza interna. Había comenzado a ver la fusión de sus deseos y el conocimiento que tenía para ofrecer. Existía un paralelo entre su viaje y el de Rafael. Ambos buscaban sanar, pero desde distintas perspectivas. Al final de la reunión algo había cambiado entre ellos. Creo que podríamos dar un paso adelante, dijo Rafael con un leve destello de reconocimiento. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado un paso en un nuevo territorio, pero el futuro era incierto. Salió de la clínica con el viento soplando en su rostro, llena de determinación. Sin embargo, su mente estaba inundada de preguntas. ¿Podría crear un auténtico espacio de diálogo en un mundo que a menudo desafía lo desconocido? Un nuevo encuentro estaba en el horizonte, y Clara sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. La decisión de abrirse al diálogo, de fusionar lo que sabía con la ciencia, podía transformarse en su mayor oportunidad, o en su fracaso más grande. Con el alma en un hilo, se preguntaba, ¿era suficientemente valiente para seguir adelante? Clara se despertó con el sonido de su propio corazón palpitando en su pecho, un recordatorio constante de la incertidumbre que la rodeaba. Había pasado días elaborando su estrategia, revisando notas y revisando cada detalle de su propuesta antes de volver a encontrarse con el Dr. Rafael. El día de la reunión llegó, y su ansiedad se tradujo en una serie de rituales que la ayudaron a calmar su mente. Preparó un frasco pequeño que contenía una de sus mezclas más prometedoras, no solo como una muestra de su trabajo, sino como un símbolo de su compromiso. Este es el momento, se repetía, mientras la luz del sol iluminaba su espacio de trabajo, reflejando la esperanza que llevaba dentro. Al llegar a la clínica, el aire se sentía denso. Clara cruzó el umbral con determinación, sintiendo que cada paso era un avance hacia lo desconocido. Rafael la esperaba con otra mirada analítica, pero esta vez con un matiz diferente. Había algo en su presencia que sugería que quizás lo anterior había hecho mella en su escepticismo. «Gracias por volver», comenzó Rafael, pero Clara interrumpió, sintiendo que era su momento de liderar la conversación. «Quiero que probemos algo diferente hoy», dijo, levantando el frasco en su mano.
Es una mezcla de hierbas que he desarrollado. En lugar de una presentación formal, quiero que experimentemos esto juntos. Permítame demostrar cómo la conexión con la naturaleza puede sanar. Rafael frunció el ceño, titubeando entre el interés y la duda. Clara, entiendo su pasión, pero esto no es convencional. ¿Realmente cree que esto puede funcionar? Lo sé, respondió ella con un firme tono. Pero la medicina ha evolucionado porque sus practicantes se atrevieron a cuestionar. Este puede ser el primer pequeño paso hacia un cambio más grande. No todo debe estar gobernado por métodos tradicionales. El médico se mostró escéptico pero visiblemente intrigado. Se acercó a ella, observando el contenido del frasco de cerca, percibiendo el aroma que emanaba de su mezcla. Clara notó que su mente empezaba a abrirse. La conversación giró hacia los beneficios más allá de los datos clínicos, abordando la historia detrás de cada ingrediente y las experiencias de aquellos que se habían beneficiado de su uso. A medida que discutían el potencial de su enfoque, Clara sintió un neurálgico vínculo formarse entre ellos. Ella enfrentaba sus propios miedos e inseguridades, compartiendo su historia con la sinceridad que había aprendido a abrazar. Se dio cuenta de que su autenticidad era su mayor aliado. Cada palabra que pronunciaba la acercaba más a lograr una conexión real. El diálogo se adentró más profundo en la exploración de sus creencias y valores, y Clara empezó a descubrir sus propias limitaciones. A veces se sentía estancada en su propio conocimiento, pero Rafael la retaba a pensar más allá. ¿Qué pasa con aquellos que no creen en lo que ofreces? ¿Cómo abordarás esas resistencias? Las preguntas provocaban en ella una reflexión interna intensa. Cada interrogante era como un espejo que la obligaba a examinar sus motivaciones. Tal vez la respuesta esté en el diálogo constante, afirmó Clara, ahora más empoderada. Si no puedo conectarme a través de la experiencia, debo hallar la forma de hacer que escuchen mis palabras. Pero debo ser valiente. Este viaje no es solo sobre mí, es sobre transformar la perspectiva de otros. La reunión concluyó con un rendimiento emocional. Rafael parecía ahora recibir sus argumentos no solo como una colaboración profesional, sino como una invitación a repensar lo que conocía. Al salir, Clara sintió un alivio momentáneo, aunque su mente giraba con interrogantes sobre lo que vendría a continuación. ¿Se atrevería a desafiar las normas de su campo y el del doctor Rafael? Todo parecía posible, pero el impacto de su trabajo seguía por definir. A medida que caminaba por el pasillo, su corazón latía con más fuerza. Estaba a punto de abrir una puerta. Aunque el futuro era incierto, el impulso de seguir avanzando era innegable. Clara sabía que la próxima decisión sería crucial. Había comenzado un camino que podría revolver los cimientos de su práctica, pero ese camino estaba lleno de incertidumbres profundas. La voluntad de enfrentarse a sus propios miedos era el siguiente obstáculo a superar. Y mientras se alejaba de la clínica, su pregunta interna se intensificó. ¿Estás lista para lo que eso significa? El eco de sus pensamientos resistía su conciencia, reverberando en su mente. Clara sabía que la siguiente etapa no solo definiría su futuro profesional, sino que también abriría heridas personales que había mantenido cerradas por demasiado tiempo. La pausa después de la reunión era dolorosa, un abismo entre lo que había aprendido y lo que necesitaba enfrentar. En casa, el frasco de su mezcla reposaba sobre la mesa, como un testigo silencioso de su intentona. Era el símbolo de su pasión, pero también de su vulnerabilidad. Durante días, había centrado su energía en demostrar su valía, pero ahora se daba cuenta de que había otra faceta de su viaje que no podía ignorar: su propia historia. Mientras cocinaba su cena, Clara comenzó a recordar momentos que habían forjado su espíritu. Desde sus días de estudiante, los comentarios desalentadores de algunos profesores, hasta las conversaciones con su abuela, quien siempre hablaba sobre la sabiduría de las plantas. Recordó cómo había sentido la primera conexión con su vocación cuando usaba las hierbas de su abuela para preparar tés que aliviaban los resfriados. ¿Qué podría haber hecho para haber tomado un camino diferente?
Se cuestionó en voz alta, como si la respuesta pudiera manifestarse en la niebla del vapor que se elevaba de la olla. Esa introspección le trajo una revelación. Su lucha interna era verdaderamente su mayor enemigo. Reducía las oportunidades que tenía por miedo a ser rechazada, o peor aún, a ser considerada un fraude. De pronto, se sintió intensamente alineada con la necesidad de decantar sus inseguridades, transformarlas en una fuente de poder, en lugar de en un lastre. Con renovado propósito, Clara decidió que debía experimentar con su mezcla, y no solo en un ambiente controlado. Quería ver cómo la gente normal, fuera de su círculo profesional, reaccionaba. Utilizando su red de amigos y conocidos, propuso un pequeño encuentro en su casa, donde podría compartir no solo su elixir, sino también su historia. Tenía la intención de crear un espacio seguro de aprendizaje mutuo, donde los participantes pudieran hablar sobre sus propias experiencias de pérdida, esperanza y renovación. Mientras coordinaba los detalles, la ansiedad se asomó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Era menos acerca del temor al fallo y más sobre lo que sucedería si este encuentro resultaba fructífero. La pregunta rondaba en su mente. ¿Sería capaz de conectar con los demás en un nivel profundo? La noche del encuentro, Clara se enfrentó a una sala llena de miradas expectantes. Con la mezcla en sus manos, era ahora el momento de avanzar. Ya no había vuelta atrás. A medida que comenzaba a explicar su enfoque y el propósito detrás de su proyecto, sus palabras se desbordaban con autenticidad. Hablaba de su vida, sus fracasos y también de sus sueños. Mientras compartía, notaba cómo los rostros en el público se entrelazaban en expresión de interés, y algunas amenas interacciones comenzaban a surgir. Una voz se alzó entre los participantes. «Clara, esto es diferente. Nunca había visto algo así en un médico», dijo una mujer con una mirada de curiosidad. Esas palabras resonaron en su interior. La conexión que estaba tejiendo no solo la empoderaba, sino que empezó a desmantelar sus propios muros. Cuando finalmente sirvió su mezcla, el ambiente estaba impregnado de energía. Cada persona estaba lista para probar. La transformación estaba a punto de comenzar, y Clara se dio cuenta de que cada sorbo representaba no solo una oportunidad para sanar, sino un paso hacia su propia liberación personal. A medida que sus amigos empezaban a experimentar los efectos de su creación, un destello de posibilidad se encendió en su interior. ¿Y si ese pequeño experimento podía convertirse en algo más grande? Añadiendo la fuerza del testimonio colectivo, quizás pudieran desafiar no solo las nociones convencionales de la medicina, sino también los prejuicios que había enfrentado durante toda su vida profesional. Mientras la conversación giraba en torno a sus impresiones y sentimientos, Clara sintió una oleada de valentía. La fusión de saberes, lo tradicional con lo innovador, ese podría ser el camino hacia la aceptación. Pero al mismo tiempo, una inquietud la invadía. La verdad sobre su motivación quedaba expuesta. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a las críticas, ahora más visibles que nunca? En ese instante, su corazón palpitaba al ritmo de una nueva pregunta. ¿Estás preparada para liderar ese cambio, aunque implique exponer tus propios puntos más vulnerables? Clara despertó al día siguiente con un torrente de pensamientos en su mente. El encuentro de anoche había funcionado inesperadamente bien, pero ahora se enfrentaba a la presión de las expectativas. Había dejado que su verdad resonara en la habitación, y con ello, había abierto una puerta que sabía que no podría cerrar. Por primera vez, la autenticidad se mezclaba con su vocación de una manera que nunca había imaginado. Mientras se preparaba para el trabajo, su mente viajaba nuevamente a la sala donde, con cada palabra que había pronunciado, sentía que cada frasco de su mezcla cobraba vida. Esa noche, los rostros de sus amigos, sus risas y las historias compartidas formaron un tapiz complejo de emociones y experiencias, abrazando su vulnerabilidad y desafiando su antiguo paradigma de medicina. La jornada laboral comenzó y Clara, a pesar de su habitual seguridad, se sintió desbordada. Las miradas de sus colegas parecían más intensas,
como si desde la noche anterior hubieran descubierto algo fundamental sobre ella. La voz íntima de la duda emergió. ¿Es este el camino correcto?, se cuestionó, preguntándose si sus intentos por unir la medicina tradicional y el conocimiento ancestral estaban en lo cierto. Sin embargo, la parte más inquietante de sus pensamientos provenía de la realidad misma de ser vista como una líder en un espacio donde se esperaba conformidad. A medida que avanzaba en su trabajo, comenzó a notar la ausencia de un argumento en su contra. Mientras otros médicos se aferraban a protocolos rígidos, Clara estaba a la búsqueda de una nueva narrativa, y su corazón latía con fuerza por compartirla. Un grupo de pacientes entró en su consulta con expectativas por recibir sus diagnósticos. La habitual rutina médica le parecía vacía. Tomó una decisión radical. En lugar de ofrecer solo análisis clínicos, comenzó a hablar sobre su mezcla, alentando a los pacientes a explorar alternativas mientras compartían sus propias historias. La respuesta fue variable. Algunos eran escépticos, otros mostraban un interés genuino. Cada interacción se transformaba en un intercambio de ideas, donde sus defensas y miedos se comenzaron a disolver. Fue un trabajo difícil, pero pronto Clara se dio cuenta de que había algo profundamente liberador en expandir las conversaciones, más allá de las tabletas y los tratamientos convencionales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su cinismo inicial se convirtiera en preocupación real. Uno de sus colegas, un doctor con años de experiencia, comenzó a cuestionar su profesionalismo. Clara, no estamos aquí para jugarnos la reputación. La medicina es basada en evidencia. Eso es lo que tienes que recordar, le advirtió, en una reunión a la que varios asistentes se habían mostrado curiosos por su reciente enfoque. La confrontación le causó un retortijón en el estómago. ¿Es un juego peligroso el que estoy jugando?, se preguntó. Pero en vez de ceder, sintió que sus convicciones se reforzaban. Había algo por descubrir. Las evidencias pueden evolucionar, respondió, eligiendo no rendirse ante el temor, sintiendo cómo el miedo se convertía en determinación. Así, mientras cada día pasaba, su tarea no solo sería construir un nuevo paradigma dentro de su ámbito profesional, sino también defenderlo. Clara comenzó a experimentar el verdadero peso de su liderazgo. En su mente, la pregunta regresó con más fuerza. ¿Estás lista para el juicio cuando hay más en juego de lo que habías pensado? Los desafíos aumentaban cada vez más, y mientras los ecos de advertencias resonaban en su mente, también comenzó a notar cómo algunos de sus pacientes se convertían en sus más fervientes defensores. Las transformaciones eran palpables. El escepticismo metido en el tejido de su trabajo comenzó a tornarse en curiosidad y aceptación. Clara midió sus pasos con cuidado, sintiendo que cada avance podría también traer consigo nuevas heridas. Pero en su interior, la certeza crecía. Estaba dispuesta a liderar un venidero cambio, sin importar el coste que esto pudiera acarrear. Mientras navegaba por este nuevo territorio, una última pregunta rondaba su mente. ¿Y si esto se expande más allá de lo que puedo controlar? Su corazón palpitaba, y sin embargo, su ánimo no flaqueaba. La idea de una nueva realidad, donde la vulnerabilidad fuera el puente hacia el cambio y la aceptación, se hacía cada vez más concreta. ¿Qué pasaría si la verdad, detrás de su mezcla, pudiera desafiar no solo su propio destino, sino también el futuro de muchos otros? La semana avanzaba con rapidez y el ambiente en el hospital se tornaba cada vez más tenso. Las críticas hacia el enfoque de Clara se manifestaban sutilmente, en susurros tras las miradas de sus colegas. A pesar de ello, su convicción crecía, empujándola hacia una exploración más profunda de su camino. Los días se deslizaban entre consultas y emergencias, y Clara sentía cómo los hilos del escepticismo se entrelazaban con una firme intención de revelación. Sus pacientes, quienes empezaron a experimentar cambios positivos, se volvieron sus aliados. Uno de ellos, Javier, con una larga historia de tratamiento convencional fallido, comenzó a transformar su vida con la mezcla que Clara había propuesto. Su energía aumentaba, y su propio testimonio le daba a Clara la fuerza necesaria para seguir adelante.
La ilusión de una vida más plena contrastaba con el juicio que sentía en el aire, y este triunfante contraste la llenaba de energía. Sin embargo, cada nuevo caso exitoso venía acompañado de un desgaste emocional. Clara se hallaba en un constante tira y afloja, batallando con los resultados que, aunque prometedores, no podían garantizar una aceptación universal. En una reunión, el médico escéptico volvió a tomar la delantera. Javier puede ser un caso aislado. La anécdota no sustituye a la evidencia, afirmó, cada palabra clara y firme, como un eco que resonaba en un océano de dudas. Las palabras de su colega calaron hondo. Clara sintió que una parte de ella se reservaría ese placer de éxito, e iba a tener que enfrentarse no solo a la resistencia de su entorno, sino también a las sombras de su propia mente. Durante una noche tormentosa, Clara analizó su jornada, reflexionando sobre la fragilidad de la mente humana. Preguntas chocaban en su interior. ¿Es la evidencia una barrera o una brújula? La búsqueda de respuestas la hizo comprender que muchas veces, lo desconocido es lo que puede ofrecer descubrimientos vertiginosos. Decidida a avanzar, organizó una charla abierta en el hospital, invitando a médicos y personal para abordar lo que ella consideraba una revolución en el tratamiento de enfermedades. Clara pensó en cada uno de sus pacientes, y lo que podría significar para ellos que su descubrimiento fuese validado. Usó a Javier como ejemplo. ¿Qué tal si estas historias personales pueden abrir una puerta a una nueva era de sanación? Pensó. El día de la presentación, Clara estaba llena de nervios. La sala se llenó rápidamente. Las miradas expectantes sobre ella la impulsaron a hablar desde el corazón. Compartió desde su experiencia personal hasta sus aprendizajes con los pacientes, cada palabra impregnada de pasión. En medio de su exposición, Clara fluyó como nunca antes. Ella creía firmemente que la medicina debía evolucionar, que el camino hacia la sanación no era un término rígido sino un viaje personal. No obstante, las reacciones variaron y las objeciones comenzaron a elevarse. Las críticas se volvían más rápidas, más feroces. Clara contuvo la respiración en un momento de incomodidad, enfrentando la realidad de que lo que ella consideraba un cambio positivo era visto por otros como una amenaza. La tensión se cortaba en la sala mientras ella comprendía que las palabras en contra no solamente desafiaban su enfoque sino también su identidad misma. ¿Qué harías, Clara, si esto te costara todo? Era una pregunta que la perseguía, pero en lugar de dejarla paralizada, la encendió. Tal vez su batalla no fuera solo por un nuevo enfoque, sino por poner en jaque todo el sistema que había llevado su vida hasta ese punto. Mientras la reunión se tornaba más acalorada, una inquietud profunda se apoderó de ella. Lo que había comenzado como una búsqueda auténtica, ahora la colocaba ante la posibilidad de una faceta aún no explorada de su valor. Clara se enfrentó a sus críticos con el corazón en la mano, y sintió que más que nunca su voz podía ser un catalizador de cambio. Las verdades son incómodas, y a veces, el cambio es un proceso aterrador, dijo con firmeza. Justo cuando parecía que todo se desmoronaría a su alrededor, una mano se levantó entre el público. Era alguien que había sido un antiguo compañero. ¿Y si todos nos unimos para entender esto en lugar de descalificarlo? Las palabras resonaron en la sala como un faro de esperanza en medio de la tormenta. ¿Podría ser que el cambio que Clara había anhelado también provocara un cambio en aquellos que se habían mostrado incrédulos? A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que el enfrentamiento no había terminado, sino que estaba a punto de comenzar una travesía completamente nueva. Clara también se cuestionaba otras dimensiones de su propio crecimiento. ¿Y si lo que he creado se expande más allá de lo esperado? ¿Podré manejar las repercusiones? Un ciclo de incertidumbre y expectativa se formó, dejando a Clara en la línea de partida de un nuevo desafío. El sol se alzaba con suavidad sobre el horizonte, bañando la cocina de Clara en un radiante color dorado. La claridad brillaba en su ser. Había pasado semanas tras su última reunión en el hospital, y el eco de sus interacciones pasadas se había transformado en un mantra de resolución y crecimiento.
Clara había aprendido que el verdadero desafío no era solo promover su elixir, sino abrir el diálogo entre la medicina convencional y el conocimiento ancestral. Días después de aquel encuentro fortuito, donde su antiguo compañero vislumbró una oportunidad de colaboración, se había dedicado a crear un taller donde médicos y pacientes pudieran conversar en un entorno seguro. Pintó su espacio con colores cálidos, organizó un círculo donde todos podían compartir, y preparó un banquete con su mezcla en el centro. El día del taller, Clara entró al aula con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Su mente danzaba entre el miedo y la emoción ante la posibilidad de compartir su historia y su elixir sin reservas. Al entrar, vio al doctor Rafael, quien había asumido un papel de mediador, dispuesto a abrir un espacio donde la curiosidad superara la duda. Con un corazón latiendo con fuerza, Clara comenzó. Compartió su viaje personal, su conexión con su abuela, el poder de las hierbas, y cómo cada paciente que había probado su mezcla había vivido una transformación. Cada palabra que pronunciaba resonaba con autenticidad. La sala se llenaba de murmullos de atención y asombro. No obstante, los escépticos permanecían presentes. ¿Cómo podemos confiar en algo que no ha sido probado científicamente?, preguntó otro médico, su tono firme aunque menos desafiante que antes. Clara sintió un rayo de comprensión atravesar la tensión. Había llegado el momento de abordar su incertidumbre con calma. La sanación a menudo comienza donde termina la ciencia, respondió, confiando en su voz. Mi propuesta no pretende reemplazar, sino complementar lo que ya hacemos. La conversación fluyó. Cada pregunta era una chispa que encendía debates sobre el papel de la conexión emocional en la sanación. Clara se dio cuenta de que no estaba sola en su búsqueda. La unificación de experiencias, tanto forma médica como holística, comenzaba a tomar un matiz de aceptación. La presencia del doctor Rafael había sido crucial. Había aprendido a unir fuerzas más que a crear divisiones. Poco a poco, los asistentes comenzaron a abrirse. Historias de éxito y fracaso fluyeron en la sala, creando un tejido de vulnerabilidad compartida. ¿Y si juntas nuestras experiencias? Quizá podamos encontrar un espacio donde ambas visiones coexistían, sugirió una enfermera emocionada. Clara sonrió ante la apertura del grupo hacia una colaboración genuina. A medida que el taller avanzaba, la atmósfera se tornó aún más cálida. Clara ofreció el elixir para que todos lo probaran, un acto simbólico de unidad. Cada sorbo se convirtió en un ritual de renovación. Los rostros alrededor comenzaron a desdibujar la línea entre la ciencia y la tradición. Las risas y el diálogo fluían con franqueza. Clara miraba a su alrededor, sintiendo que estaba, finalmente, en el lugar que le pertenecía. La culminación del taller se acercaba y el aire era eléctrico. Había un sentido palpable de logro. Mientras Clara agradecía a todos por su apertura y disposición, una idea floreció en su mente. No solo había lanzado una propuesta, había creado un movimiento. El taller no solo había sido un espacio de aprendizaje, sino también de transformación personal. Clara se sentía más segura que nunca en su identidad. La validación provenía no solo de sus pacientes, sino también de sus colegas. La confrontación que una vez había sentido se había transformado en diálogo. Al salir, el doctor Rafael se acercó a Clara. He visto en ti una evolución significativa. ¿Te gustaría que colaboráramos en un estudio formal sobre tu elixir? Juntos, podríamos demostrar sus beneficios de una manera más tangible, propuso, con una apertura que no había imaginado. Clara sintió que su corazón se aceleraba. La transformación que había anhelado comenzaba a materializarse. Con un brillo en sus ojos, Clara asintió. Había llegado a un punto donde sus inseguridades eran ahora fuentes de poder. Sabía que el camino no estaba terminado, pero cada paso que daba la acercaba más a su sueño. Había conquistado no solamente la aceptación, sino el respeto de su comunidad, afirmando el poder de su legado. Así, frente a la belleza del amanecer, Clara contempló un futuro lleno de posibilidades. Era el momento de demostrar que el amor y la conexión
podrían entrelazarse perfectamente con el conocimiento científico. Con su elixir en mano y su corazón abierto, Clara había alcanzado su propósito, convirtiéndose en una pionera. La celebración de la vida y la sanación auténtica había comenzado, pero toda historia de transformación requiere el apoyo de quienes la viven. Su viaje era aún más poderoso con cada voz que se uniera. En este nuevo capítulo, Clara sabía que su crecimiento no sería un viaje solitario, contaría con su comunidad, su familia, y todos aquellos que comprendieran la importancia de sanar, juntos. No dejen de seguir esta historia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Ustedes son parte de esta transformación.